tribu de Isaacar, también nosotros somos parte de ella. Y hay algunos que no alcanzan a diferenciar lo que está pasando, y esto es parte de lo que se está avecinando continuamente. Mire, la palabra de Dios, el reloj de Dios no se detiene. El cambio climático es uno de las muchas manecillas que hay en el reloj de Dios. Así como estamos viendo el otro escenario, que lamentablemente las guerras siguen y siguen y siguen y siguen, así como las baterías Energizer, ¿verdad? Siguen y siguen, ese conejito seguía. Así están hoy en día las guerras, hermano, sigue aumentando. Países se siguen metiéndose al conflicto nuevo, porque mire, cuando hay pleito contra uno, son un montón, son montoneros. Y esto no es que sea bueno o sea malo. Yo lo que miro es de que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Y para mí eso es lo importante. Aquí no hay gobierno bueno, no hay gobierno malo. Todos en realidad son perversos. Solamente hay un gobierno, y es el de Dios, el cual el hombre no quiere, no acepta, no desea, no anhela. Y por esta razón, hermano, miren, muchos siguen siendo confundidos. Y otro de los relojes que estamos viendo, mire, esto es parte de lo que podemos ver, que otra de las partes del reloj de Dios es precisamente la iglesia y también el escenario mundo. Y aquí nos corresponde ver lo que le corresponde a la iglesia, que estamos viendo los tiempos, ya hermano, estamos vislumbrando los tiempos de apostasía, donde se empieza a dar una apostasía que todos los días va, como dice la palabra, va de aumento en aumento, y no que sea algo bueno, sino que es algo tan terrible que qué tristeza que una iglesia a la cual el Señor ha perdonado pecados, ha perdonado faltas, ha rescatado, ha redimido, ha comprado con su sangre preciosa. Qué tristeza que la iglesia de Cristo esté cayendo en apostasía. Y la apostasía, hermanos, ya hemos estado hablando un poquito sobre ella. Y aquí vamos viendo varias cosas. La apostasía puede empezar en una persona, puede empezar dentro de una congregación entre hermanos, puede darse a través de los ministros, contagiando otras iglesias, destrozando y destruyendo la reputación de ministerios grandes, y dice que al final dice que va a ser una apostasía generalizada. Pero esto es debido, hermano, que la contaminación, como dice, va de aumento en aumento. Lo contrario a la senda del justo, esta es la senda del injusto. Va de aumento en aumento, porque la maldad tiene que llegar a un límite, en la cual cuando llegue a ese top, como dicen, ¿verdad?, el top 10 con los VIP, entonces, hermano, ya la iglesia está viendo la corrupción, y va a haber la corrupción tan grande que muchos, por causa de lo que muchos están haciendo, va a haber un enfriamiento generalizado, un alejamiento de Dios, un alejamiento de la palabra, un alejamiento de la doctrina, alejamiento de las congregaciones, porque se tiene que dar la apostasía. Y esto es un espíritu el cual dice que ya estaba operando desde los tiempos antiguos, pero cuando el Señor Jesucristo llegó y anduvo entre todos los hombres, de igual manera se manifestaba la apostasía, y muchos no quisieron cambiar, y hoy en día es lo mismo, no quieren cambiar porque es más fácil hacer lo malo que lo bueno. ¿Está de acuerdo? Pero antes de continuar con este tema, que ya vamos por el tercer tema, quiero invitarlo a que se ponga de pie, amados hermanos. Vamos a mandar saludos hasta Santiago, Zacatepeques, allá al pastor Julio, la pastora Dina, a toda la familia pastoral y todos los hermanitos lindos que siempre nos mandan saludos, están pendientes de nosotros, siempre oran, agradecen a Dios por nuestras vidas. Y qué bonito es que el amor sea de igual manera. El amor viene de allá para acá, y de acá también es para allá. Saludamos a todos nuestros hermanitos allá, pastor Julio, tan lindos que son,
Es la primera iglesia donde estuvimos, hermano, junto con mi esposa, ayudando en el pastorado, y tenemos unos recuerdos tan lindos y tan hermosos de ver que una iglesia que estaba siendo carcomida, destruida, hermano, el Señor nos permitió trabajar en ella junto con los pastores, y la iglesia empezó nuevamente a levantarse. Casi, hermano, estaba noqueada, pero Dios la empezó a levantar gracias a su misericordia, porque no es gracias a nosotros, sino a la misericordia de Dios. Así que, hermanos, vamos también a pedir por todos los hermanos que están enfermos. Mire, mi hermanito Chuy Jesús está junto con mi hermanita Nati Coronel, están enfermos. Tienen esa terrible enfermedad que anda dando tan fuerte. El doctor ni siquiera les dijo que tienen, pero tienen dolor de hueso, calentura, se ponen una mascarilla con oxígeno, hermano, porque la verdad sí les ha pegado muy fuerte. Y así como ellos, hay muchos, dice, que están caídos, enfermos, y por todos hay que pedir los unos por los otros. Los que estamos fuertes en el espíritu, pidamos por los débiles en el espíritu, y los que estamos sanos físicamente, también pidamos que Dios envíe de esa sanidad para la vida de todos ellos. Pidámosle al Padre que hoy el Señor nos hable una vez más. Padre, Señor y Dios de gloria, una vez más, papito lindo, tú eres bueno, generoso, misericordioso y bondadoso. Queremos suplicarte en esta noche, Señor, que una vez más seas tú, Señor, quien has tomado ya el control de nuestra mente como de nuestro corazón, así también de mis labios, Padre, para que podamos, Señor, escudriñar un poquito más sobre tu palabra, escudriñar, entender, y seamos enseñados primeramente por tu Espíritu, y así también uses, Señor, mis labios para transmitir el mensaje que pueda quedar siempre, Señor, en el corazón de tu pueblo. Te pedimos y suplicamos por los enfermos, por los hermanitos que hoy están ausentes por enfermedad o por algún trabajo, Señor. Te pedimos por ellos, y por los que tienen ese espíritu, Señor, de pereza, que en el nombre de Jesús también por ellos, Señor, que se vaya ese espíritu de pereza, que ya dejen a un lado el acomodamiento y vuelvan nuevamente a los caminos del Señor, porque los tiempos en los cuales tú estás permitiendo a la iglesia que estemos viviendo son tiempos peligrosos, Señor, y no queremos que ninguno se quede, Señor, al tiempo donde la iglesia, los que no se quisieron arreglar contigo, vayan a quedarse, Señor, a la tribulación y gran tribulación. Permítenos hoy, Señor, una vez más, escuchar atentos tu palabra, y con el corazón estar, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, que ya es bendita y que sea bendecida en nuestros corazones, para que no vuelva a ti vacía, más que haga conforme a tu voluntad. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Estábamos entonces, hermano, observando esto, que es algo bonito y maravilloso, hermano, ir aprendiendo todos los días. Porque si usted no aprende, como dice el dicho allá en el mundo, ¿verdad? Chango viejo no aprende maroma nueva. Pero como nosotros no somos ni changos, sino somos hijos de Dios, y como estamos en el Espíritu, todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Yo no sé usted, pero yo sí tengo muchas cosas nuevas que aprender, y no me cansaré de aprender. Podré pasar hasta 1000 años que no podría entender completamente la palabra del Señor. Pero volviendo aquí a la Escritura, la apostasía, ¿por qué muchas veces, hermano, la Biblia habla de diferentes maneras, cuestiona en una sola palabra todos esos significados que pueden envolver una sola palabra? Y cuando estaba hablando, hermano, así de la apostasía, también nos habla que se trata de la rebelión, de la insujeción, de la separación. La apostasía es volver atrás, tener, hermano, en poco la palabra del Señor. Y lo que ahorita les estoy poniendo ahí en la pantalla, los que están viendo, se desconectó otra vez. Bueno, podemos ir dándonos cuenta, amados hermanos, que lamentablemente, aunque nos hablen 1, 2, 3, 4 y 5 veces, cómo nos cuesta trabajo retener a veces la palabra que nos es implantada en nuestro corazón, porque muchas veces venimos
solamente como espectadores, como oidores olvidadizos. Y por eso muchas veces la palabra del Señor no puede quedar implantada en nuestro corazón. Pero como hemos visto a través de estos años, hemos visto como en algunos hermanos, cómo la palabra se ha quedado y cómo han venido cambiando. Y pudiera yo poner ejemplos de algunos de los hermanos que ahorita están aquí presentes, cómo hemos visto cómo han avanzado, cómo han cambiado su carácter, porque se han acoplado, benditos a Dios, a una buena enseñanza donde quitaron todas aquellas estorbos que habían de malas enseñanzas y empezaron a adoptar una mejor enseñanza por parte del Señor. Y bendito sea el Señor, porque dice que tenemos que ser sacados de la ignorancia. Porque un pueblo que vive en ignorancia es fácil, presa fácil para volver nuevamente a la esclavitud. Aunque no diga amén, no hay problema. Pero yo sí quiero seguirle predicando entonces acá. Nos habíamos quedado precisamente en esto. Habíamos visto que una persona puede empezar a recibir, hermano, en su corazón el doble ánimo, porque hay muchas maneras por las cuales puede venir el desánimo en una persona, por falta de consagración, de entrega, por falta de atención, por falta de amor. Entonces hay muchas cosas por las cuales la persona empieza a enfriarse, y aunque pueda asistir a la congregación, pero ya el corazón está alejado en sí del Señor. Puede oír la palabra, pero no la puede recibir, no la puede atesorar, como dice la palabra. Y es por eso que muchas veces las actitudes son las que demuestran cómo realmente estamos viviendo espiritualmente. Usted me puede decir, no, pastor, usted no conoce, usted me puede decir lo que quiera, pero yo tengo una relación tan bonita con Dios. Viera cómo Dios me habla. Pero dice la palabra que por sus frutos los vamos a conocer. La palabra se la lleva el viento. Hay una película muy bonita que se llamaba Lo que se lleva el viento. Y esa película hablaba de palabras, pero no de palabras, sino que, hermano, nos demostraba que muchas veces los hechos no van de acuerdo conforme a la palabra. Entonces yo he visto en ustedes, cuando llegó aquí Perlita y Giovanni, he visto cómo venían y gracias a Dios cómo han sido transformados, han sido cambiados. Pero tenemos que seguir en aumento, tenemos que seguir manteniéndonos firmes. Y ahorita se lo voy a comprobar porque la palabra de Dios dice que mire, que esté firme para que no caiga. Y el caer es caer no solamente que tropiece físicamente, no, caer de la gracia, caer en el pecado, caer en la dureza de corazón. Y cuando empiezan a suceder estas cosas es porque lamentablemente la persona ya está en una apostasía en la cual puede ser reversible, pero hay otros que ya no puede ser reversible, sino es irreversible. Y entonces, como empieza la contaminación en una persona, empieza a trasladar lo que esta persona tiene y se empieza a volver un opositor, un rival, un contendiente dentro de una misma congregación. Empezando como las manzanitas, ¿verdad? Una manzanita podrida empieza a podrir a otras. Y como las pudre, ya después todo el canasto lo tiene que tirar a la basura porque todo está podrido. Pero dentro de la iglesia empieza, mire, por el oído, empieza nuevamente a carcomer esa palabra que empiezan a sembrar algunos con malas actitudes, empiezan a sembrar con dudas, con palabras, y lamentablemente empiezan a engañar primeramente a ¿quiénes? A los débiles. ¿A quiénes más va a engañar? A los carnales. Se van a hacer, miren, no 1, 2, 3 y 4, y se van a hacer grupitos, y cuando se hacen grupitos terminan yéndose de la congregación, y como ya no les gusta el orden, se van en desorden y empieza otra vez otra congregación, pero ahora en un desorden. Pero viendo aquí en Jeremías 8:4, viene el Señor y les habla nuevamente al pueblo y les deja saber, mire, de esta manera, y le dirás, así dice el Señor, los que caen no se levantan,
Esto es palabra de Dios, no es mía. Los que caen no se levantan. El que se desvía no se arrepiente. ¿Cuántos han caído en faltas, en pecados y no se han arrepentido de esas faltas y de esos pecados? Nadie. Bendito sea Dios. Qué bueno, hermano, porque tenemos un pueblo santo. Pero aquellos que caen y no se arrepienten, entonces, ¿qué está pasando en el corazón? Se están desviando de una verdad porque crean una verdad de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a sus deseos. Pero dice entonces, porque entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía. O sea que era un pueblo rebelde continuamente. Pecaba y pecaba Israel continuamente. Y lo único que hacía Israel, empezaba una nueva generación, le daban la espalda al Señor y volvían nuevamente al pecado, a la apostasía, a la rebelión. Y no se arrepentían hasta que ya, como decimos, tenían el lago hasta el cuello. Entonces nuevamente empezaban a buscar al Señor y Dios volvía a mandar a alguien que los llegara a liberar. Y así Israel se llevó, hermano, todo este tiempo Israel estuvo cayendo en la continua apostasía, en un engaño en el cual se deja seducir la persona, o un pueblo se puede dejar seducir, porque eso es lo que hay en su corazón: carnalidad. Un espiritual no se deja seducir tan fácilmente. Porque usted, siendo espiritual, ¿se va a dejar engañar? Sí puede, pero ¿se dejaría usted engañar siendo espiritual? Es difícil, pero no imposible. Porque le voy a decir, le voy a refrescar la memoria. Usted me puede decir, no, pastor, porque si uno es espiritual ya no peca. Pero déjeme recordarle que cuando Pablo viene y le habla en el libro de Gálatas, les empieza a hablar y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién fascinó que ustedes empezaron nuevamente en el espíritu y volvieron a la carne, volvieron a la ley, porque se dejaron seducir? Mire, siendo espirituales, y está hablando de los Gálatas, Galicia, no estoy hablando de Galicia, España, estoy hablando de los Gálatas que estaban en Medio Oriente. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Estamos aquí, hermano, ¿me están oyendo? ¿Qué pasó? Se dejaron seducir y viene Pablo y los confronta. Porque mire qué bonito es que todos ahorita los que estamos aquí reunidos, que imagínate, hermano, que viene el Espíritu, ¡pum!, nos llena a todos, el fuego se desata, la lengua, la profecía, y todos estamos en un nivel espiritual alto, gloria al Señor. Pero de pronto viene un seductor. Y Dios permite que llegue el seductor dentro de las congregaciones para que sea probado verdaderamente los hijos del Señor, los que están firmes, para que miren que no caigan. Pero los que no están firmes, aunque tengan el Espíritu y aunque en ese momento, hermano, tenga la habilidad de hablar en lenguas, ese don maravilloso y precioso, aunque usted pueda tener cualquier don, usted puede ser seducido por ese lobo y lo puede engatusar y se lo puede llevar, aún siendo espiritual. Ahora, yo le pregunto, ¿usted está verdaderamente espiritual? No me conteste, fíjese nomás, analice su corazón. ¿Está lo suficientemente espiritual? Yo por lo menos, miren, me guardo la mano, porque la mano, como decía mi pastor, la mano es traicionera, puede levantar la mano y puede estar uno dando un mal testimonio. Siendo espiritual, dando un mal testimonio. Entonces dice, porque este pueblo, Jerusalén, se desvía continuamente. ¿En qué? En apostasía. Y dice el versículo 5, pero ahora en la Reina Valera 60. Mire, dice, porque este pueblo de Jerusalén rebelde. La palabra cambió, ya no dice apostasía, dice rebelde. Con rebeldía
perpetua. Perpetua es continuidad. Ahora dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Entonces una cosa es que tú conozcas el engaño y otra cosa es abrazar, es aferrarse al engaño. Y muchos de los que caen en el engaño es difícil que quieran soltar el engaño. ¿Sabe por qué? Porque se acomodan. Se acomodan al engaño. Porque es más fácil. Mire, qué bonito fue que cuando el Señor le habló a Adán, le dio el mandamiento de todo lo que hay acá. Te vas a hacer esto, esto y esto otro, pero esto no comas. Qué bonito fue un solo mandamiento. No comas, pero de todo lo demás haz lo que quieras. Hasta que llegó la serpiente y hermano sedujo a Eva. Y la llevó a una rebelión. Y la caída del hombre fue dura. Ahora, imagínense si una mujer fue seducida, que no tenía ni maldad, no conocía pecado, no conocía lo que era rebelión y tenía la presencia de Dios con la cual hablaba. Ni usted ni yo teníamos ese privilegio que tuvieron ellos de haber hablado y visto al Señor en persona. Y cayeron. Imagínense nosotros, que muchas veces usted, hermano, saber qué andará haciendo, anda pensando en las muelas del gallo, menos con Dios. Dijo la hermana hace un ratito, estaba leyendo, me estaba preparando. Y hermano, yo la pregunta es, ¿será que todos tenemos ese mismo sentir de estar leyendo y preparándonos, aunque a usted no le toque abrir el servicio? Pero usted puede ser usado para sacar de la ignorancia y de la esclavitud a otros, para traerlos a los pies de Cristo, porque dice Ezequiel que con uno que se arrepienta cubrirá multitud de pecados. Imagínense entonces, hermano, usted saca a un rebelde de la esclavitud y lo lleva a la libertad en Cristo Jesús. Y hay rebeldes y, hermano, hay unos que están apostatando de la fe y hay otros, aunque estén dentro de la iglesia, pero tienen unas doctrinas, que eso es lo que también está hablando. Las doctrinas también te pueden llevarte a una apostasía. Y esto también es bien tremendo. Y gente rescatar de una congregación, la cual estamos viendo que hay, ya cayó en una rebeldía, una apostasía, en una ignorancia. Ya son esclavos, hermanos, de un liberalismo. ¿Será que también nosotros podemos rescatar a esta gente? Amén, amén. ¿Y usted qué tiene que hacer? Prepararse, leer, estudiar, para que sea usado por medio del Espíritu a hablarle a otra persona y pueda sacarlo de esa esclavitud, del lugar de tinieblas y llevarlo a la luz admirable. Pero seguimos, mire, adelante, porque si no, no vamos a parar. He escuchado y oído, mire lo que le decía, han hablado lo que no es recto. Entonces, parte de lo que nosotros podemos estar viendo que cae una persona, una congregación o un ministro es que hablan lo que no es recto. Y ahí es donde entramos también en doctrinas. Porque cuando Pablo fue precisamente, ¿con quién fue engañado? Ahí lo vimos la vez pasada. ¿Quiénes traicionaron a Pablo? ¿Quiénes empezaron a decir que había una doctrina diferente? ¿Ya se les olvidó? ¿Quién? Ahorita se lo voy a buscar, que aquí lo tenía yo escrito para que usted no diga que no. A ver, déjeme ver. Porque si no va a decir, no, pastor, no me está inventando. ¿Dónde quedó la bolita? Pedro y Pablo eran hermanos, sí, no, pero no esos. Aquí está, mire. Himeneo y Alejandro, ¿cuál fue o qué fue lo que ellos empezaron a sembrar como una enseñanza? Doctrina es enseñanza. ¿Qué fue lo que empezaron a decir? Que ya la resurrección ya había existido, ya había pasado, ya se había dado.
Eso es lo que estaban diciendo. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Empezó a hablar y le dijo a los fieles: tengan cuidado con lo que ustedes están oyendo, porque ustedes van a también a ser contaminados por una falsa doctrina. Y entonces, hermano, se acababa de irse el Señor Jesucristo, y ya estaban en una apostasía diciendo cosas que no eran. Ahora, mire, ¿será que solamente fueron los únicos? Ya vimos, Judas Iscariote también cayó en una apostasía. El hombre más sabio cayó en apostasía. ¿Quién fue el hombre más sabio? ¿Cayó en apostasía, sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que sedujo entonces al rey Salomón para que cayera en una apostasía? ¿Ah? La perdición del hombre, hermano. No se crea. Mire, las mujeres, en esta no fue una, fueron muchas, hermano, sedujeron a Salomón y lo llevaron a levantarle altares a cada uno de sus dioses. Cayó en una apostasía tremenda. De ser sabio se volvió necio. Y él cuántas veces habló, hermano, en Proverbios, en Cantares, en tanto que él estuvo hablando, cuántas veces él estuvo diciendo: mira, el hombre sabio tiene que tener temor de Dios. El hombre sabio no se va a dejar engañar. ¿Cuántas veces estuvo diciendo Salomón lo mismo y no cayó en lo mismo? Mire, dice mi esposa, el sexo. Imagínense, oyó bien, ¿qué fue lo que lo sedujo? Las mujeres, la lujuria, el sexo. Y ahora, imagínense, si eso era el rey Salomón, que fue sabio, y usted que todavía ni hermano no llega ni a tercero de primaria. ¿No será que también usted por ahí le encuentra que también usted le mueve el tapete por ahí algo? Ay, no, pastor, a mí las mujeres, mire, no es que no me gusten, pero mire, nomás así de lejitos porque sé que me contaminan, pero tal vez no es la mujer. Pero ¿qué tal el trabajo? Mire, ¿qué tal el oro? ¿Qué tal el rey mamón? El cash, el pisto, lo que lo deslumbra, hermano. El billullo, money, como quiera llamarle. ¿No será que también le están desviando su corazón? Aquellos que, hermanos, se la pasan. Mira, ahí le voy a tirar una pedrada. Pero aquellos que se meten mucho en el Facebook. Mire, una cosita no lo está seduciendo y pasa horas metido y ni siquiera un texto bíblico lee al día. Eso es alejarse de la palabra. Eso es lo que dice la palabra: estar apostatando de la palabra, estar alejándose de Dios y estar volviendo otra vez a los placeres del mundo. Mire, a usted Señor lo sacó de Egipto, pero después usted se deja seducir y es llevado en cautiverio. ¿No eran libres? Y se lo llevaron en cautiverio. Ahora, no necesita, hermano, que se lo lleven allá afuera a la perdición. En su misma casa, con esto, usted ya tiene la perdición completa. Gloria a Dios. Está tremendo, ¿verdad? Ahora, sigamos entonces hacia adelante. Si no, seguimos. La cigüeña, mire, aquí se habla hasta de la cigüeña, conoce las estaciones, todo. Yo le pregunté a usted al principio sobre de una tribu. ¿Se la aprendió? Isacar, la cigüeña sí sabe sus estaciones. ¿Usted sabe el tiempo que está viviendo ahorita? Se escandalizan: ay, hermano, mire, ya están aquí, hay que preparar alimentos, hay que guardar esto. Pero no es lo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Qué te dice el Señor en las Escrituras? Confía en el Señor
confía en el Señor, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y como dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni la simiente pidiendo limosna. Cuando nosotros somos justificados, cuando nosotros estamos siendo tratados, cuando nosotros estamos perseverando, Dios no te va a dejar solo ni desamparado. Ahorita puede estar subiendo la gasolina, el dólar, todo lo que usted quiera, y que eso no le robe el sueño. Preocúpese que el Espíritu de Dios no se aparte de su vida. Esto es lo más importante. Porque si con trabajo se salva el justo, ¿a dónde va a parar el impío y el pecador? Si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, usted es el tiempo de reposo. Señor, voy, trabajo, que yo sé que tú vas a proveer. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, lo hemos sentido, no una, muchas veces. Cuando fue la pandemia tuvimos grandes milagros. Usted, hermano, ha pasado a dar testimonio aquí de cuentas que Dios le ha pagado. Y, hermano, ¿qué le ha costado? Nada. Pero aprenda a ser agradecido. Aprenda a ser agradecido. Ahora dice, mire, los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Qué es apostasía? Desechar la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? La terrenal. Cambiaron la espiritual por una terrenal. ¿Y qué habla de la sabiduría terrenal? ¿Qué es qué? ¿Pero qué es la sabiduría terrenal? ¿Cómo la compara la Escritura? Animal y diabólica. Entonces, cuando una persona se vuelve sabio terrenalmente, está apostatando de la sabiduría espiritual. Por eso hay tanto terian. Se volvieron animales y hasta diabólicos. Y mire, nadie previno que esto iba a pasar, pero mire, pero esta es otra señal, que cuando la gente, mire, dejando la imagen que Dios le dio de una identidad como ser humano, ser espiritual, dejando ser humano, quieren, hermano, compararse a un animal. Eso es estar apostatando. Rechazando la figura que Dios formó en una persona. Y piensan que ser un animal es mejor que ser un ser humano. Eso es apostatar y ir en contra de lo que Dios ya dejó estipulado. Cristo murió por los hombres, no por los animales. Y eso es una forma, hermano, de darle la espalda. ¿Y qué creen? Que se va a levantar entonces a final de los tiempos. Dice que va a surgir una bestia. Eso es un terian, una bestia. ¿Y a qué se quiere comparar el hombre? A una bestia, a un terian. Pero dice entonces, por tanto daré sus mujeres a otros y sus campos a nuevos dueños, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican. ¿Qué practicaban? El engaño. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hoy se está dando continuamente, hermanos? El engaño. El engaño. ¿Por qué? Porque ¿qué es más fácil, vivir en una mentira o vivir en la verdad? Y los que quieren vivir conforme a la mentira, hermano, le dan rienda suelta a su carne. Le dan rienda suelta a sus pasiones. No hay límite. ¿Cómo? Dice el mundo, vale más una mentira que una verdad que duela. Dice más una mentira que una verdad que duela. Y sabe que eso es para el mundo, por eso está diciendo el hermano, para el mundo, pero para nosotros, el Señor siempre quiere que nosotros vivamos en la verdad. Que amemos la verdad, porque eso es lo que dice la palabra.
ama la verdad, ama la justicia. Atesórala, te hará libre, te hará sabio. Pero ¿qué es lo que le gusta a la gente? Vivir en la ignorancia. Y la ignorancia te va a llevar, hermanito, derechito al cautiverio, porque saliste de Egipto, pero ahora vas a ir al cautiverio. Así está siendo cautivado, seducido el corazón de muchos, y no quieren reconocer sus errores, ni quieren dar marcha atrás, porque dijo entonces la palabra que abrazan la mentira. Abrazan el engaño, la injusticia, la perversidad, la abrazan y no la quieren soltar, aunque los lleve a la perdición. Por eso dice, muchos son los llamados. ¿Y cuántos van a ser los escogidos? ¿Usted será de uno de ellos? Aquí, mire, se lo voy a pintar así, un signo grande de interrogación. ¿Será que tú serás de los escogidos? Está bien cardíaco. ¿Sabe por qué? Porque usted puede decirme ahorita, no, pastor, yo estoy bien firme. Se lo vuelvo a repetir, por nuestros frutos vamos a dar a conocer lo que somos verdaderamente. Mire, Judas estaba con el Señor, pero ¿cuáles eran los frutos de Judas? ¿Será que habrá Judas acá? No. Mire, entonces seguimos. Y curan a la iglesia el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz. Pero no hay paz. Se han avergonzado de la abominación que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado. Tampoco han subido ruborizados. Por tanto, caerán entre los que caigan en la hora de su castigo, serán derribados, dice el Señor. Y si el Señor lo dice, es porque, hermano, la sentencia está dada. Y ahí vemos Timoteo 4:1, ¿qué dice? Y le habla a la iglesia y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué pasó cuando estuvo aquel rey? Llegaron y se juntaron, hermano, un montón de profetas, y dice, ¿será que subiré a pelear? Sí, el Señor está contigo, el Señor ya te entregó a tus enemigos, el Señor te va a dar la victoria. Y dijo, no, yo no quiero estar escuchando siempre lo mismo, tráigame a alguien que me hable la verdad. Ah, mira, ya está un profeta. No, ese siempre profetiza cosas negativas para mí, pero le estaba profetizando la verdad. Y es lo que, hermano, hoy en día lo que más está, mire, como la espuma está subiendo la falsa profecía. Es lo que se mueve dentro de las iglesias. Mucho la falsa profecía. Mira, se paran en el púlpito y a medio mundo le declaran que van a ser pastores y van a ser enviados a las naciones. Yo veo que tú vas a ser una gran profeta. Yo te miro a ti que tú vas a estar predicando. Y toda la gente, hermano, amén, amén, amén. Porque eso es lo que les gusta. Vienen, yo les platiqué de una hermanita que yo quiero mucho allá en Guatemala. Se llama Flori. La queremos mucho. Pero ¿sabe cómo engatusaron a nuestra hermanita? Llegó a una iglesia porque se fue un poquito en rebeldía. Compró problemas ajenos y se fue. Y llegó, y cuando entró a la iglesia, llegó una hermana y dijo, así te dice el Señor que esta es la casa que el Señor te escogió para ti, donde vas a venir a descargar todos tus problemas. Se la conquistaron. Lloró y nos habló. Dijo, ay, viera cómo el Señor me habló. Ay, me dijo que esta era mi iglesia. Hermano, se la sedujo una falsa profecía. Y se la conquistaron y se quedó. ¿No será que en muchas iglesias es lo que pasa? Por eso yo le digo aquí, mire hermano, si usted vino aquí, usted no me diga, ay, esta es mi iglesia. Momento. Como dijo Clavillazo, momento. Yo no soy tu dueño. Yo no morí por ti. Que te confirme el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo te trajo, que te confirme el Espíritu Santo si esta va a ser tu casa, si yo voy a ser tu pastor,
Si aquí vas a encontrar pastos donde vas a ser alimentado, vas a ser pastoreado, donde vas a ser cuidado, donde vamos a amar. No nomás es decir, esta es mi casa. Muchos han llegado, esta es mi casa. Y mire, en menos de 15 días se nos fueron como 4 personas. Pero se sentaban y decían, ay, aquí, viera qué bonito sentir. Y lo peor es que ya ni contestan los mensajes. A mí no me afecta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta casa la sustenta el Señor. Ah, pero llegan en otros lugares y les dicen, y ahí están contentos. Donde hay falsa profecía, tienen contento al pueblo. Y cuando les habla una profecía y se les da una palabra, muchas veces la rechazan. Y mire, a mí me consta, porque veo cómo Dios utiliza a mi esposa, porque mire, le da sueños y se cumplen. Y a veces ve las condiciones de unas personas y les hablan, y al tiempo pasa lo que les pasa. Y yo, ay, qué verdad tenía, hermanita, ay, pastora, que es cierto, cómo Dios la usa. Pero no le creen cuando les están hablando, les está advirtiendo, no le creen. Y ya que les pasa, entonces sí. A uno le dijeron, mira, ten cuidado de andar en moto, porque lo vio que iba a tener un accidente. Y se echó de enemigo a la gente. Y cristianos, se los echó de enemigo. Y hablando verdad, pero como no les gusta la verdad, prefieren la mentira, hasta de enemigos salimos. Pero que Dios bendiga a toda esta familia. Yo no les deseo mal, que Dios los bendiga a todos mis hermanos, de verdad, en Cristo Jesús. Nosotros los perdonamos. Mira, aunque blasfemen y nos levanten falsos y todo, que Dios los bendiga. Hubo rebeldes que hermano, mire, se juntó una muchachita que queríamos mucho, se fue de la iglesia y después quería juntar firmas para que según nos echaran de acá, con palos y piedras. No, tampoco, no. Pero juntando firmas según para que nos echaran fuera de aquí. Mire, el único que nos trajo fue el Señor, y el único que nos puede quitar es el Señor. Y yo bendigo a esta muchachita porque no supo lo que hacía. Bendito sea Dios que los demás hermanos en ese momento le negaron la firma, porque dijeron, no voy a levantarme contra los pastores, porque sabían que no era cierto. Y qué bueno, porque sabe que eso es testimonio de que había temor en su corazón. Pero que Dios bendiga a mi muchacho. Que Dios la bendiga mucho. Seguimos. Entonces, mire, mediante la hipocresía, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizar? Ok, gloria a Dios. Bueno, prohibiendo casarse. Mira, aquí ya les habla, y así hay iglesias, doctrinas. La imperial así dice, no se casen los que están, los ministros, no tienen que casarse. Y entonces, ¿para qué hizo la mujer? Pero también te dicen, abstente de alimento. Y no, pues cuando llegó Pedro y le mostró el Señor y le dijo, come. Señor, pero mira, ¿cómo me estás diciendo que me coma yo un camaroncito, una langosta? No puede ser, Señor, mira, todos son animales, son inmundos. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Por eso dice ahí que cuando tú vas a comer, lo que tienes que hacer es orar y que Dios santifique los alimentos. Y como dice el dicho, arriba, abajo, al centro y para adentro, vámonos. Si usted le dan algo, mire, adelante, bendiga, santifique y adelante. Usted no pregunte de dónde viene. Pero el Espíritu, ya lo vimos. Entonces, dice, pero en el Espíritu dice claramente, en estos últimos tiempos algunos apostatarán de la fe oyendo a los demonios. ¿A qué hablaba de demonios?
¿Sabe por qué? Porque dice que entonces ya no es el Espíritu Santo quien toma control dentro de una iglesia, sino son los demonios. Cuando usted empieza a analizar claramente el libro de Apocalipsis en las 7 iglesias que están ahí, ¿qué es lo que les gustaba y qué es lo que defendían y qué es lo que estaba la gente, mire, cuidando y amando? Y ahí se dieron varias doctrinas. Una de las que debemos de tener cuidado, hermano, mire, los nicolaitas. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted sabe cuál es esa doctrina de los nicolaitas? Un día la vamos a ver más para adelantito. Espérese, más para adelantito se la vamos a ver. Son los pueblos, aquellos que dice que el pueblo, que son siempre, están en triunfo, los victoriosos. Es parte de lo que son la secta de los nicolaitas. Otra, ¿a quién tenían ahí? La doctrina de Balaam. Y nos dice, ahí donde se sienta Satanás, el trono de Satanás, ahí estaba hablando, hermano, lea ahí las 7 iglesias, lo que estaba dentro de las iglesias de Cristo, y el Señor le dice, mira, arrepiéntete antes que quite mi espíritu. Ya habían caído en una apostasía, pero mire, aún en todo esto el Señor les dio oportunidad de arrepentirse, para que su nombre fuera inscrito, para que el espíritu no fuera quitado. Les dio oportunidad, aún estando en pecado, les da oportunidad. Pero ¿qué pasa? Muchos estando en pecado prefieren seguir abrazando la mentira. Ay, bájale el volumen, hermanito, por favor. Entonces, ¿qué prefiere el hombre? Amar la mentira antes de amar la verdad. Por eso dice que cuando vino la luz, el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque en la luz dice que todas nuestras obras están siendo exhibidas, pero en la oscuridad el hombre no está siendo exhibido. En la oscuridad el hombre hace lo que quiere porque no hay ley que los detenga para el pecado. Pero cuando estamos en Cristo, usted es hijo de luz y el Espíritu Santo está dentro de usted. Y lo que alumbra en usted es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le trae una conciencia limpia, lo está renovando, está cambiando todo adentro. Por eso, hermano, nosotros empezamos a rechazar toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza, todo lo que se está dando dentro de las iglesias hoy en día. Hay un rechazo a todo esto. Y aún dentro de este mismo ministerio, hermano, también nosotros rechazamos algunas cosas que unas iglesias están haciendo. Y mire, si ya me llama la atención, pues ni modo, pero tenemos que decir la verdad, porque ¿qué? Hay algunos hermanos que están seduciendo a otros, y como hermano, mire, tienen el entendimiento como ese cauterizado, están cegados, no alcanzan a diferenciar, y como dicen, ay, es de que mire, el Señor está usándolo como un buen salmista, pero ya cambió de ser salmista y se volvió un artista. Y entonces empiezan a cambiar, hermano, la alabanza, y ya después empiezan a poner como si estuvieran en la iglesia imperial, como si fueran cantos de monjes dentro de alabanzas. Ese dinero. Y ya hoy saca, mire, lo importante es sacar y sacar y sacar alabanzas, porque mire, hoy en día lo que más se les está dejando a estos artistas es dinero. Cada presentación, mire, yo he escuchado de hermanos que dicen, porque vaya fulanita de tal, $10,000 nomás por presentación. Está cayendo la iglesia en una apostasía. Y dice que entonces, como empezamos a ver tantas cosas, dice que el amor de muchos se va a empezar a enfriar. Se va a empezar a enfriar por muchos falsos testimonios que se están dando. Sean apóstoles, sean profetas, sean evangelistas, sean pastores o sean maestros, aquí no importa el rango que haya. Y rango espiritual, no estoy hablando de que estamos en un orden, no. Porque los 5 ministerios todos somos iguales, todos somos parte de una misma mano a la cual Dios dejó. El Señor Jesucristo levantó los ministros para que la iglesia fuera instruida, enseñada, equipada.
Para eso estamos acá los pastores. Pero lamentablemente muchos ya se están desviando. Y sabe que una cosa que como me molesta también a mi esposa, que digan, ay, es que en la viña del Señor hay de todo. No, momento. Porque el Señor plantó, pero que el enemigo vino y sembró, que son dos cosas diferentes. Porque se dejaron seducir. Y a veces, hermano, piensan que porque son apóstoles, piensan que no cometen errores o no se pueden desviar. Y para que un pastor venga y le diga a un apóstol, mire, perdóneme apóstol, pero usted está mal aquí. ¿Qué cree que van a decir los apóstoles? Tú no me vas a venir a enseñar a mí que yo tengo una trayectoria mayor que la tuya. Altivez y soberbia. Y de eso se está llenando mucho los ministerios hoy en día. Ya, mire, hemos visto y hemos hablado de falsos cristos. Permítame entonces leerle esto. Mire que me encontré, es una joyita linda. Mire, hay de los hijos rebeldes. Aquí le está hablando hijos, no está llamando pueblo. En Isaías les llama hijos. Hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, dice el Señor, y hacen alianzas, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Pero ahora mire lo que dicen estas dos traducciones. La NTV, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esta forma aumentan sus pecados. Pero esta la estándar, mire lo que dice, ay de los hijos que se apartan. Ya no dice rebeldes, entonces dice los hijos que se apartan, dice el Señor, para hacer consejo y no de mí, para cubrirse con cobertura y no por mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ya entonces ya se metió ahora en un gran problema, porque aquí está hablando de que dice que hacen alianzas. A veces se juntan ministerios, iglesias con iglesias, y no importa si aquel es amante del dinero, con tal de buscar almas y añadirlas a la iglesia, no importa cómo anda aquel. Yo me junto con tal de ¿qué? De buscar, pero no buscan la dirección del Señor, está diciendo. Y ahí está hablando del Espíritu del Señor. Pero aquí en la última dice, mire, está hablando de cobertura. Hace un poquito más de un año, como 2 años tiene, se salió un gran siervo que tenía un montón de iglesias bajo cobertura. Y eran cobertura de él. ¿Y sabe qué? Se salió y se autonombró apóstol. Porque el apóstol no lo nombraba. Porque no lo nombraba apóstol. Y así dentro de este ministerio también hay muchos que están esperando el momento que sean nombrados. Pero el apóstol dijo, no voy a nombrar ahorita ya más apóstoles hasta que el Espíritu me diga. No más apóstoles. ¿Y sabe qué? Como no los nombra, empiezan a salirse y se cubren los unos a los otros formando su propia congregación. ¿Y sabe qué fue lo peor? Había un gran maestro de la palabra, hermano, pero mire, libros que él escribió con bajo la cobertura del apóstol, que hermano, mire, unas enseñanzas, pero que mire, se queda uno con la boca abierta. Fue seducido, también fue engañado por el dinero, y se fue a meter bajo la cobertura de que se fue en rebelión, apostatando de la verdadera palabra. No le digo quién, ni tampoco me lo pregunte. Bueno, si usted quiere preguntarme, pregúntemelo, pero fuera de cámara. Fuera de cámara, porque si no, y me jalan las orejas, ¿y para qué quiere, hermano? Pero bendito sea Dios, ¿sabe qué? Nuestro apóstol tiene cuidado y nos envía comunicados. Desde este momento, fulanito de tal ya no está bajo la cobertura ministerial. Tengan cuidado porque hay unos que están, mire, hasta dónde llega la astucia de muchos, que vienen y entonces les habla y le dice, mira,
Vamos a dar clases de música, vamos a dar clases de danza y vamos a cobrar dinerito. Y enviaron el comunicado a nuestro apóstol a través el pastor Abraham de la Cruz. Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque están usando el nombre de Ebenezer para andar haciendo fechorías. Hay otros que están usando el nombre de Ebenezer y no están bajo nuestra cobertura y están yendo a predicar en otras iglesias y llegan y se van hasta España y dicen: es que venimos por parte del ministerio Ebenezer, y como somos del mismo ministerio les abren la puerta y se dejan seducir. No te vayas tan lejos. Aquí en Los Mochis están haciendo una hermana, un discipulado, y con el nombre de Ebenezer. Ay. Aquí estaban haciendo, mire, la única ministerio Ebenezer es una. Nosotros somos la iglesia del ministerio, pertenecemos y estamos bajo cobertura de Ebenezer. Pero una hermanita levantó un discipulado bajo la cobertura, según ellos, de Ebenezer. Y nos mandaron a hablar y nos dijeron: miren, tengan cuidado porque allá hay esto. Está bajo su cobertura, ni siquiera sabemos que había. Y desde Guatemala estaban, hermano, llevando ese discipulado, y la hermanita estaba en rebelión. Se había ido en rebelión. Y muchos de ustedes la conocieron. Se había ido en rebelión, en sujeción, porque no le gustó la verdad. Quería andar de al tingo al tango. Y como les descubrimos el tango, pues se fue. Y puso su discipulado a su gusto y buscó un enamorado, contactó por internet un enamorado, y entonces empezaron su discipulado y pusieron Ebenezer. Y a él lo pusieron en disciplina, sirviendo en zona 5, lo pusieron en disciplina, se fue del ministerio. Y al ratito regresaron otra vez, pero ya casados, regresaron y se fueron a una iglesia también del ministerio, pero ya llegaron casados y mire, calladitos, no dijeron nada. Y allá el pastor lo recibió, benditos a Dios, y les empezaron a trabajar, hasta que salió a luz, y entonces ya los empezaron a tratar y les dieron oportunidad, pero se arrepintieron. Pero hay otros que, hermanos, se van y no se arrepienten. Se van y no se arrepienten y prefieren vivir en la mentira que vivir en la verdad. Y como, hermano, aquí nosotros, mire, si usted viene y usted cayó, usted se rebeló y regresa, lo dejamos un tiempo sentadito para que valore lo que perdió. Y entonces, después que vamos viendo los frutos, los ponemos a servir desde abajo, pero no les damos altar. Pero allá luego en otras iglesias, con tal de que la gente se quede, mira, te voy a dar tiempo, mira, vente, ya puedes cantar. Si tú tienes bonita voz, aunque, hermano, le salgan gallos en las canciones, pero los pone luego a cantar, y eso no es así. Ya me ganó el tiempo, hermanos, y no terminamos. Pero bueno, ya nomás se lo voy a leer. Dice: los que descienden a Egipto, mire esto, los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto vuestra humillación, dice el Señor. Piensan que si se refugian o se hacen migas con el mundo, creen que van a vencer a la iglesia de Cristo, van a tener un mejor testimonio. Con dificultad se salva el justo. ¿Cuántos, hermano, mire, cuántos siervos de Dios perdieron la vida por mantenerse firmes en el evangelio, en la enseñanza? Tú no has perdido la vida, aún no ha llegado el tiempo de la persecución, pero el Señor te está preparando para el tiempo en el cual va a empezar la persecución, y aún todavía la iglesia no se va a ir, pero ya está dada la persecución. Pero usted tiene, hermano, que permanecer firme, te dice el Señor. Ponte de pie, póngase de pie, mis amados hermanos. Saludos allá al pastor Julio allá en Getsemaní, a mi tía Becky Espinosa, la queremos mucho, tía, desde Chicago no la vemos.
Muchos besos. Saludos a mis primos. Y a todos aquellos hermanitos que no pudieron venir, Gaby, mi hermana Toñita, no pudieron venir por alguna razón. Que Dios me las bendiga mucho, los queremos y aquí los seguimos esperando. Vamos a orar y vamos pidiéndole al Señor que siga Dios añadiéndonos sabiduría, que nos siga abriendo y dándonos entendimiento, conocimiento y atesorando su preciosa palabra. Padre, Señor y Dios bendito, te damos gracias, amado y buen Dios.